Porque no nos olvidemos que a esos seres que hoy llamamos extraterrestres, ellos, los de ese tiempo, los tomaron como divinidades. Y eso no es un error. No, sí, correcto. Es que precisamente dan un camino que nos conecta con nuestra divinidad. Y ese camino está tan perdido y oculto como lo estuvo 1000, 2000 o los años que quieras atrás. Experiencias como lo no terrestre, que parecen tener un desarrollo mucho mayor. Ese desarrollo está en nosotros, pero el 90% está dormido. Y ellos dejaron un camino, que es el mismo camino que dejaron los iniciados. Algo pasó con el sexo que no pudieron manejarlo y se les volvió en contra. Si no es que los gigantes Nefilín tuvieron sexo con las mujeres de la tierra porque las vieron hermosas, siempre eran problemas de ese orden, problemas sexuales. Esto es muy humano. Esto nos dice que los humanos, de ahí podemos obtener algo muy importante. Todos los seres que llamamos extraterrestres, todos por igual nos han dado una misma vía, una misma pista. ¿Cuál? La palabra que ahí se ubica es muy rara, es muy extraña. De algún lugar ellos aprendieron, y los que les enseñaban eran esos mismos, los que hoy llamamos extraterrestres, que lo que tenían que hacerse era, quien lo aplica cambia de era. Ya no choca contra esos mismos problemas. Problemas económicos, problemas tecnológicos, problemas políticos, problemas donde la ciencia nos resuelve una cosa a cambio de complicarnos el planeta, a cambio de complicarnos la especie, y lo que nos vende como solución nos enfermó 7 veces más. No lo digo yo, lo dicen los informes de la ONU. Por cada enfermedad que la ciencia logró curar nos generó 7 enfermedades nuevas. Por cada gran avance tecnológico nos destrozaron hectáreas irrecuperables del planeta. O sea, me gustaría tratar de ver cómo entramos por un área donde aún posible que no has dado todo lo que tienes, todo lo que sabes. No, realmente en notas, en reportajes, en requerimientos de este orden, nunca me han pedido hablar de este tema. Por lo tanto, te agradezco la posibilidad, y más en este tiempo. Claro. Y más aún en este tiempo. Verdaderamente es mucho lo que podemos ubicar, pero ninguna de esas cosas son las habituales o las que se esperan del tema. Te lo aclaro de entrada, para que si te tienes que decepcionar, después sigamos. No creo Como que... dicen en Tíbet, método para nunca desilusionarse, nunca ilusionarse. Claro. Si en este sentido se quiere sostener cierta ilusión del tema y se mantiene por los carriles habituales, la verdad que a donde se llegue no hace mucha diferencia, se llegue a donde se llegue. A mí me pasó en forma personal, como seguramente a millones de personas, esto de que de pronto aparece el tema del interés por el origen extraterrestre, por, bueno, también el contacto extraterrestre. En esta escuela lo hemos trabajado 22 años atrás el tema, ya en ese tiempo lo trabajábamos, y de hecho lo que ahora está avalado científicamente, como si eso le diera algún crédito a la cuestión, ¿no? Pero lo que ahora aparece avalado de las pirámides en Marte, los rostros extraños en Ceres, en Marte, sinceramente yo tengo grabado el testimonio de 22 años atrás, estar desarrollándolo en la enseñanza. Pero haberme interesado en recorrer el tema, en trabajarlo, viajar a los lugares en los cuales de esto se suponía que podría haber información, y leer los textos sagrados de las culturas en las cuales se juega el origen extraterrestre como mitológico en cada una de esas culturas, tomarme la molestia de leerlo, de trabajarlo, de recorrerlo, sinceramente me produjo en su momento una cierta disyuntiva, bifurcación, porque o todo eso era inútil y a lo que me llevaba era perder continuamente un tiempo en cosas que yo veía que les pasaban a quienes, con toda sinceridad los digo, cuanto más profundizaban en ese tema, más se estancaban en su camino, en su recorrido, porque su vida no variaba. Eh, las, las, las maravillas y potestades y divinidades que se suponen junto a ese tema nunca aparecían, y yo veía que nos pasábamos tal vez meses, años discutiendo acerca de los temas, y la vida de la gente seguía siempre igual, y uno trataba de darles informaciones que uno sabía verdaderamente impactantes e impresionantes, pero ¿y qué hacen con su vida? Correcto.
Los escritos sagrados de las culturas que se refieren a estos temas, que son todas las culturas, como bien lo mencionaste, iniciáticas, no nos cuentan un origen extraterrestre para fascinarnos con eso y lo dejan en las tinieblas para fascinarnos con eso, sino que en mi investigación, lo que yo reparé, lo que vi, es que en eso había una especie de dedo que señalaba hacia algún lugar, que nos querían llamar la atención hacia el enigma del origen extraterrestre y de la raza como viniendo de ahí, como heredero de ahí, y que no hay duda, uno lo lee y eso está en todos lados, y hay que ser muy estrecho de mente para sencillamente tratar de no verlo. No hay mitología de Sumeria, no hay mitología yamánica, no hay mitología hebrea, por nombrar solo algunas, asirias, caldeas, que no hablen de esto. O sea, sencillamente uno tiene que estar muy predispuesto a no verlo, o a ponerlo en duda para perder tiempo en dudar de lo que en todas las culturas por igual siempre lo mencionan. Estudios como los famosos de Zecharia Sitchin, seguro que los conoce, todo el mundo los conoce ya a esta altura, no dejan mucho lugar a dudas de que efectivamente podemos tener cierta certeza de que en todos los escritos sagrados de entrada han querido poner nuestra atención en el tema de que venimos de otro lado y que esas otras personas, por llamarlas de algún modo, vienen con una evolución particularmente llamativa. Sin embargo, hay un precepto en lo que estudié como iniciación, yendo a las culturas originarias, encontrándome con los personajes sagrados de cada cultura, siempre lo aclaro, personajes sagrados que son guardianes de una sabiduría que no siempre ellos entienden, o sea, ellos son los custodios, la transmiten, pero que sí siempre están mal predispuestos a recibir al hombre blanco. Yo no soy indígena, ni quiero disfrazarme de indígena, ni de chamán, ni de hindú, no me hace falta, afortunadamente esta enseñanza es universal. Y en esas culturas, cuando lograba que me recibieran y llevaba el tema a esa cuestión originaria, donde uno no puede hablar de personas que están manipuladas por la ciencia o por intereses creados o por teorías conspiracionistas, son personas muy puras en general, son laicas, se llaman así, laicas con K, no con C. Laica significa guardianes de la sabiduría, no están contaminados en general. Sin embargo, basta que le lleves el tema a la cuestión del origen extraterrestre o lo extraterrestre en nuestro planeta, para que progresivamente empiecen a desinteresarse de hablar contigo. Esto lo vi en todo el mundo. Esto lo vi en todo el mundo. Y por favor, no lo pongamos en el menú habitual en el que ponemos las cosas de, claro, porque guardan información y no quieren. Son personas que si te reciben están predispuestos a abrir sus conocimientos si ven en ti las señales necesarias, y si me recibían es porque es así. Sin embargo, no les interesa, yo llegué a una conclusión, no les interesa mucho más que lo que sus mitos ubican del tema. Mi pregunta al respecto era ¿por qué? ¿Qué pasaba? Que en realidad uno de los temas que tal vez más pueden lograr interesar a la gente en estas cuestiones, a ellos les produce un efecto como de si seguís por esa vía te cierro la puerta. Ese es más o menos el mensaje. A veces con traductores mediante, a veces por el mismo idioma y a veces por la misma predisposición física que se nota que cambia completamente. Pero no es que se hacen los enigmáticos para que en realidad les preguntes. De verdad uno nota que si persiste por esa vía, no les está llevando a un lugar en el que ellos sienten que estamos hablando de lo que hay que hablar. Me llevó mucho tiempo entender qué pasaba, y la verdad que la respuesta no la encontré allá, en esas culturas. La encontré acá, cuando veía lo que te decía recién. La gente, hay un precepto en estas enseñanzas que recién trataba de introducir, que dice, lo mismo que une, separa. Esto es muy importante. Esto es un precepto que después, cuando yo estudié lógica y topología, encontré lo mismo. Un puente, ¿qué hace? ¿Une dos lugares o los separa? Bueno, si lo recorres, los une. Si no, los separa. Ok. Este tema es el que está en el inicio de cada uno de los mitos de las culturas iniciáticas, que nos han enseñado la iniciación. Y lo que efectivamente yo pude ver como conclusión es que en general la gente que se interesa mucho en este tema, en lugar de unirse a lo que a través de esos escritos ese señalador trata de señalar, se queda mirando el dedo. En el Zen esto es
maestro señala la luna y el discípulo mira el dedo. El dedo es ese interés por lo extraterrestre en juego, pero que trata de señalar hacia algo. Y lo que yo vi en mi investigación, y bueno, y después de hacer ya, como decías antes, casi 4 décadas que lo estoy enseñando y profundizando, es que ahí es donde está lo que a los humanos nos falla, por decirlo así, nos hace fallar respecto de este tema. No nos interesa hacia dónde señalaron, sino que nos interesa seguir revolviendo lo que ahí está para producir nuestra atención. Es como cuando uno diría, supongamos que hablemos del Cristo mitológico. Ya sé que es un tema, yo he dado la verdadera historia de Cristo 20 y pico años atrás en Argentina, y hace 3 años tuve el honor de darlo en Barcelona, y a fin de este año voy a dar la enseñanza oculta de Cristo en México y después en Barcelona. En México pre-cruz, en Barcelona post-cruz. Por eso digo, hay mucho que hablar, pero supongamos el Cristo de la Iglesia, el Cristo mitológico, o el Buda del budismo. Buda no era budista, hay que recordarlo. Cristo no era cristiano y estaban en contra de las religiones. Que en nombre de ellos se hayan hecho religiones institucionalizadas nos muestra cómo se tergiversó el mensaje. Okay. Pero veamos el Cristo de la Iglesia, o el Cristo mitológico, o el que podemos ver en los apócrifos. Podemos convenir que Cristo se presentaba a veces haciendo alguna potestad, lo que hoy llamaríamos una especie de milagro. Pero eso era, él lo decía, para que lo escuchen. Esto está claramente ubicado en el Evangelio de Tomás. Que cuando él se presentaba por esas vías, con eso había a su vez una selección del que quería mantenerse en esas vías o el que quería escuchar la palabra del que podía lograr eso. Es lo mismo. Es lo mismo. Hay algo que si uno sigue leyendo el capítulo 2, el 3, los demás capítulos de los textos sagrados, es escalofriante, es infinitamente más importante que seguir revolviendo si vienen de los Anunnaki, o si vienen del planeta Ceres, o que si vienen de las Pléyades, o de Hunabku, y que es la nave, y el mecanismo tecnológico. Voy a decirlo de un modo muy tibetano. No es que nos encarnamos para entender si venimos del planeta tal o del planeta cual. Nos encarnamos para lograr lo que en esas enseñanzas, si continúas leyendo desde el capítulo 1, por decirlo de una manera gráfica, todos por igual enseñaron. Ahí es donde está lo que verdaderamente yo entiendo que nos ilumina la vida. Y no una cuestión de es más pérdida de tiempo intelectual, de ubicar si es el planeta Nibiru o si es el planeta Ceres. Todo lo que el libro de Urantia ubica al respecto está todo muy lindo, muy claro, pero el libro de Urantia existe hace siglos y sin embargo la humanidad sigue tropezando contra lo mismo. Como era, como especie, en persona. Mi elección, con lo que yo vi que efectivamente esto produce un profundo avance en quien se interesa en el tema, se une en vez de separarse de la cuestión, mi elección es ver eso. Ver de qué hablaron y qué enseñaron a través de ciertos simbolismos, a través de ciertas cuestiones en código, en clave, a través de otras mucho más explícitas, y la conclusión pasmosa, te anticipo en esto más de 20 años de trabajo, es que todos enseñaron lo mismo. Y esto es tremendamente importante, porque quiere decir, además de lo diferente en lo idéntico, esta es una ley de lógica, hay que ver lo diferente cuando tú ves lo idéntico. Nosotros podemos decir, los humanos tenemos un origen diferente que no es idéntico al de la especie humana. Perfecto. Entre Neandertal y Cromañón no falta un eslabón, sobra. Por eso nunca se encuentra el eslabón perdido, porque ahí no falta un eslabón, no sobra un eslabón. Ahora, hay que tomar cierta decisión de si voy a investigar eso, que es más o menos como pasarme la vida investigando el origen de mis abuelos, en lugar de tratar de aprender lo que mis abuelos trataron de enseñarme, de la sabiduría que pudieran tener. Yo entiendo, y no es que me parezca mal que haya gente que quiere investigar de qué se trató esa cultura, de dónde vinieron y los vestigios. Lo que veo es que con eso la gente no avanza. Que se pierde en circuitos intelectuales que a donde lo llevan es al mismo lugar de una generación, la siguiente. Tenemos muchísima más información al respecto que la que podía tener 50 años atrás. Hoy tenemos internet que nos permite entrar en archivos y la humanidad sigue chocando contra lo mismo. En este orden,
lo que yo entiendo que le puedo aportar a quien se interese en el tema, no es que nos pongamos a hablar de la cuestión del contacto, de dónde viene y de los planetas, sino esa cosa tremenda, enorme, gigante, monumental, y que es directamente aplicable para nuestra iniciación en nuestras vidas, para nosotros rasgar el velo entre lo humano y lo que está más allá de lo humano, y rasgar ese velo en nosotros. Y es que hay identidad en lo diferente. Dijimos primero, lo diferente en lo idéntico. Los humanos tenemos un origen diferente. Ok, pero ahora veamos también lo que en lógica y la iniciación en esto es especialista, te enseña. Cuando ves lo diferente, mira lo idéntico. Y cuando ves lo idéntico, mira lo diferente. Entonces, nada se te ocultará. Lo diferente en lo idéntico es tratar de ver el origen diferente en nuestra especie, más allá de que el hecho de que en toda la humanidad hay una especie idéntica, hay un origen diferente. Ok, una especie idéntica que podemos llamar humana, pero que el origen es diferente. Pero lo que verdaderamente es lo importante de esto es que todas las Biblias están regadas de esos personajes, seres, elementos, pero tratan de que captemos algo que el humano sigue sin captarlo, al menos como especie. Y quien lo quiere hacerlo tiene que hacer en un camino absolutamente comprometido, de uno en uno, individual. Como he visto en todas las culturas en las que viajé, donde para entrar a los lugares sagrados, aunque sea en el medio de una montaña, en el medio de la nada, te hacen una puertita de entrada muy estrecha. El símbolo es muy claro, solo puede entrar de uno en uno. Uno dice, ¿para qué me hacen una puerta tan estrecha en la mitad de la nada? Es muy claro, no se puede entrar con equipaje, tienes que dejar lo que traes y no se puede entrar grupalmente. Ahí adentro nos encontramos, pero la entrada es de uno en uno. Ok, este es un interés individual de cada ser humano en aplicar a su vida lo que esas personas, esos seres, esos entes enseñaron. Y de eso es de lo cual la humanidad está más absolutamente inadvertida, ignorante. Yo lo veo porque cuando en mis plenarios quiero hablar de las cuestiones que tienen en común de idéntico todos los textos sagrados que hablan de esos contactos en el origen extraterrestres, este tema es un hueco, es un vacío. Gente súper informada respecto de desde el planeta Nibiru hasta las investigaciones escondidas por la NASA y Zecharia Sitchin, e inclusive que han leído el Gilgamesh, que han leído el Enuma Elish, pero cuando empiezas a ubicar, ¿y eso para qué nos sirve en la vida? Que te exige una visión global, porque tienes que ver algo que es muy difícil. Yo nombraba recién, qué sé yo, el Enuma Elish o el Gilgamesh. Estudiar uno de esos escritos es muy difícil, pero ver lo que tienen en común entre sí significa estudiarlos todos. Bueno, yo dediqué 14 años de mi vida a estudiar esos textos y después otras décadas a viajar a los lugares. Y lo poco o mucho que puedo aportar tiene que ver directamente con eso, lo idéntico que hay en cada uno de esos textos. Y si tú quieres que hablemos del tema, con muchísimo gusto, y te agradezco la oportunidad, porque esto es algo muy difícil en un medio como este, hablar de estas cuestiones. Pero entonces yo te voy a proponer que ingresemos desde algunas de las puertas claves y recorramos a dónde nos lleva eso para aplicarlo en nuestro desarrollo de nuestra divinidad. Porque no nos olvidemos que a esos seres que hoy llamamos extraterrestres, ellos, los de ese tiempo, los tomaron como divinidades. Y eso no es un error. No, sí, es que precisamente dan un camino que nos conecta con nuestra divinidad. Y ese camino está tan perdido y oculto como lo estuvo 1000, 2000 o los años que quieras atrás. Yo te pregunto, entonces, respetando que tú llevas los temas en juego, si es que quieres que ingresemos en la cuestión de lo que han enseñado por igual, en alguna de sus claves al menos. Y entonces eso, ¿qué nos enseña para nuestras vidas? Para desarrollar lo que está más allá de lo que entendemos como humano. Ese famoso 90% oculto de cada uno de nosotros, que es con el que nos conectan directamente experiencias como lo no terrestre, que parecen tener un desarrollo mucho mayor. Ese desarrollo está en nosotros, pero el 90% está dormido. Y ellos dejaron un camino, que es el mismo camino que dejaron los iniciados en cada cultura, los que lograron llegar más allá de lo humano, de los que podemos decir
se conectaron con lo divino, Milarepa, Buda, Sankara, Cristo, ok, dan las mismas señales, siguen los mismos pasos que esas culturas dejaron codificadas en las Biblias y en los escritos sagrados. De esto es de lo que entiendo que puedo aportar con lo que yo investigué y con lo que aplico, generando eso que se llama magia en nuestras vidas. Porque cuando sigues esos pasos, empiezan a producirse esos fenómenos. Ahora, yo te pregunto a ti si te parece bien ir por esa vía. No, sí, claro, perfectamente. Incluso que, no sé, el audio está fallando. Incluso de que la parte que más me fascina, y por eso te preguntaba, es porque la influencia, por ejemplo, decir en Egipto, y sé que estuviste en Egipto y que te quedaste trabado dentro de una pirámide y todo eso, me pareció interesante. Pero esa es magia de este orden, ¿ves? sí. Es lo que uno quisiera cuando va a Egipto. Uno tiene que tramitar 40 millones de permisos para que te dejen estar a solas adentro de la pirámide, o tiene que hacer magia. Eso es lo que nos sucedió. Eso es lo que nos sucedió. Entramos, por algún factor del destino, se cerraron las puertas y tuvimos 15 minutos a solas con todo eso que está ahí adentro. Si quieres lo podemos hablar también. Sí, efectivamente. En Egipto tuve experiencias de ese orden aplicando estas cosas, precisamente. Sí, fíjate, a mí lo que me ha interesado mucho son las escuelas místicas de la época de Egipto, e incluso sabiendo de que Jesús estuvo educado en algunas de estas escuelas místicas, y de eso nunca la Biblia habla. Claro. Pero tienes que ir a los apócrifos. Te tienes que ir a los apócrifos. Claro. Yo los he trabajado. Entonces, si quieres, con mucho gusto podemos incluir esta cuestión. Cristo en Egipto y no solo en Egipto. Cristo en la India, Cristo en Tíbet. Es decir, Cristo yendo a hacer un camino de iniciación. Correcto. Lo cual borra de plano la ilusión mitológica de que ya nació con divinidades, hijo de una virgen, y que tenía en él potestades que los humanos no tenemos. Lo he dicho en muchas notas, pero vale repetirlo. Si como humano me dan el modelo de un sobrehumano, a mí no me sirve. Yo quiero el modelo de la hipótesis de trabajo de que Cristo nació igual que cualquiera de nosotros, pero que encontró un camino con el que desarrolló su divinidad. De hecho, él renunció de plano a apoyarse en su estirpe davídica y aarónica, y se apoyó en su recorrido. Y eso nos lo acerca, nos lo pone al alcance. Cualquiera que hace ese recorrido, por lo menos está en el mismo camino que siguió Cristo, a distancias infinitas, pero el mismo camino. Y para eso es que nos enseñó eso de yo soy el camino, no yo soy mi estirpe. Y el que dice esto es Juan, que casualmente era el que estaba conectado con la Gnosis, que era la escuela egipcia de la que da cuenta que compartía con Cristo. Él ya desde el principio del Evangelio de Juan no es un evangelio hebreo. El Evangelio de Juan empieza con un evangelio gnóstico. La Gnosis era una escuela egipcia. Y esto da cuenta clara de que el discípulo más avanzado, el que después de la cruz, junto con Pablo y Tomás, tenían contactos con Cristo, ese no habla de cuestiones solamente de Medio Oriente, habla de cuestiones de Egipto. Empieza ubicando un evangelio gnóstico que pone el acento, ahí está, en estas cosas que antes te decía, que son las que encuentro en común de toda cultura que haya tenido contacto con lo que en los mitos de esa cultura ubican como lo extraterrestre, con lo cual el tema vuelve ahí. Si tú quieres podemos empezar desde ahí y también abarcar al respecto lo que Cristo enseñó, y especialmente, fíjate tú, que para enseñar esto lo enseñó solamente después de la cruz. O sea, las cuestiones más relacionadas en forma directa a esos contactos con cuestiones que en los textos son las que nos enseñaron, los que no podemos codificar como de este planeta, como terrestres, las pudo enseñar él recién en su parte más evolutiva, más avanzada, en lo que pasó post-cruz. Si quieres podemos ir ubicando algunas de estas cuestiones también. Claro, ándale. Y si también tienes conocimiento, una cosa que pienso que sería interesante, si lo tienes, si lo puedes incluir, es cuál fue la influencia de Magdalena. Porque pienso que Magdalena tuvo muchísima más influencia de lo que nos permiten pensar. Sí, claro que sí. Sí, por supuesto que sí. Estamos en un mismo tema, pero en dos extremos. Claro. O sea, mi sugerencia es ir a ver de qué hablan los mismos escritos a los que fue Cristo a aprender.
Cristo aprendió de escritos hindúes, de escritos sumerios, de escritos babilonios, de escritos hebreos, que venían de lo sumerio y lo babilonio, por eso nos recontra autorizamos en decir, aprendió de esas culturas, aprendió de Tíbet y aprendió de Egipto. Es decir, Cristo aprendió de la cultura hebrea, que a su vez tiene vestigios de lo asirio, lo caldeo y lo babilonio. Toda la cultura de Sumeria, de Asiria y de Caldea están presentes en la cultura hebrea. La cultura hindú también, y esto es lo menos sospechado, lo menos conocido. Abraham como personaje no es localizable en la Biblia, no es localizable históricamente, pero Abraham es un anagrama, es la conjunción de letras que hablan de otra cosa, Abraham, sin brahmanes. En la época en que en la Biblia ubican a Abraham, de la India vinieron los descastados que se pelearon con los brahmanes. Ese origen hindú es el origen de la estirpe que va a desembocar en lo que llamamos hebreos, que significa hebreos, los que vinieron del otro lado, los que venían del otro lado del mar. Hebreo no significa otra cosa que vinieron de otro lado. ¿De dónde vinieron? De un lugar que era casualmente, en la misma época que en la Biblia se fecha Abraham, vienen de la India los que no habían tenido aceptación brahmánica. En los escritos de qué pasó con Cristo después de la cruz, cuando volvió a la India, Cristo se peleó con los brahmanes. O sea, la misma cuestión. Los brahmanes eran la iglesia oficial de la India. Y aquel origen se rearma en Cristo cuando él vuelve a la India después de la cruz y otra vez produce un enfrentamiento con los brahmanes. ¿Pero esto qué significa? Que le da una lógica a que Cristo haya ido a estudiar a la India, porque el origen de los hebreos viene de Abraham, y Abraham significa una cultura de la India. De hecho, en el Génesis, allá por el capítulo 40 del Génesis, es el único lugar donde la Biblia dice de dónde venían los hebreos. Y dicen, de Haram somos. Está en la Biblia. Haram está en la India. O sea, cuando les preguntan, son hebreos, o sea, vienen del otro lado. Ok, ¿de qué lugar del otro lado? Mencionan, somos de Haram. Y en todo Medio Oriente no había una ciudad que se llamara Haram. Haram solamente estaba en la India. Esto significa datos muy concretos de que Cristo fue a estudiar estas cuestiones, porque su origen estaba como hebreo en la India. Así como en la Biblia hebreo-cristiana, todo el Antiguo Testamento está absolutamente influenciado de la cultura sumeria, y por eso es que ahora vamos a ver lo que tienen en común las diferentes culturas, donde una misma deidad siempre cambia de nombre, siempre viene de otro lado, eso que llamamos extraterrestre, pero al final siempre da una misma enseñanza. No hay dudas de que Cristo se conectó con esa enseñanza a través de ese viaje de los años oscuros de Cristo en la Biblia. Después de eso, se conecta la relación directa a Magdalena con la sucesión. Eso, si quieres, lo retomamos más tarde. Magdalena tiene la infinita importancia, triple. Es la primera persona a la que Cristo le enseña lo que no le había enseñado a los demás. Por eso el recelo terrible que había con los hermanos de Cristo y Magdalena, que no la querían. Bueno, el hecho de que haya quedado como una prostituta en la historia marca una clara movida de tratar de desprestigiarla. Primero, fue el primer depositario, el cáliz, el grial, en el cual depositó lo sagrado. Además, fue con la cual se gestó el grial, y ya a esta altura no hay duda, grial es el apócope de dos palabras, sangrial, sangre real, un hijo. Y ahí es donde empieza el juego de generación en generación, la generación de Cristo siguiendo de generaciones, lo cual llega hasta nuestros días. Pero yo siempre digo, quitemos toda expectativa de que el descendiente de Cristo va a hacer alguna diferencia, porque el descendiente de Cristo es un personaje que ya está localizado, ya se sabe quién es, pero lo único que tiene es la ascendencia de sangre, no tiene la sabiduría de Cristo, porque eso se llega de uno en uno, después si quieres lo hablamos. Y la tercera cuestión, Magdalena a su vez, con el grial, o sea, con ese hijo, se va hacia Europa cuando Cristo va hacia el este, ella va hacia el oeste, y lleva toda la enseñanza de lo que hoy llamamos la enseñanza crística, no confundirla con la cristiana, a lo que es Occidente. Entonces por eso yo he tenido el honor de recorrer todas estas tierras, plagada toda esa tierra de señales de que ahí estuvo Magdalena dando una enseñanza. Entonces una enseñanza triple, una importancia triple, pero como ves, siempre la clave está en lo que les interesaba era generar, dar
hacer llegar una enseñanza, y de esa es de la que yo quiero hablar. Esa que está por igual, al principio codificada en los escritos de las culturas a las cuales Cristo fue a aprender. Esas que en su Génesis nos dicen de qué les importaba, de qué se interesaban esos seres extraterrestres, qué les interesaba. A mí me importa muchísimo, porque si a mí me dijeran, por ejemplo, supongamos como humano, ¿no? Esta cuestión de, bueno, los humanos tenemos pegada cierto par genético entre el 12 y el 13 de los cromosomas que en las otras especies, ¿no? Ok, entonces me dijeran, supongamos, si tú haces determinada mutación genética, de pronto desarrollas los poderes que esos seres tenían, extraterrestres cuando llegaron a la Tierra. Todo humano quisiera. En general todo el mundo diría, bueno, sí, me quiero hacer esa mutación genética, ok. Lo que ellos enseñaron no se ubica en una mutación genética, sino que se ubica en ciertas claves que todos por igual mutaban en sí mismos para producir grandes cambios que generaban culturas espléndidas, edificaciones espléndidas, pero partían todos de un mismo lugar. Lo primero que llama la atención cuando miras esto como historia, ni te pierdes en si es terrestre o extraterrestre, ni te pierdes en es mito y por lo tanto no es historia. La división entre mito e historia es una ridiculez que inventaron las universidades de Occidente. En la India no hay diferencia entre una Purana, un Veda, una Upanishad, y las Puranas serían nuestros mitos, y ellos lo estudian como historia. Se llama enseñanza RSI, RSI, ¿qué es eso? Enseñanza transmitida oralmente, eso es todo. Los griegos lo llamaron mito. Mito significa eso, dicho, oral. Ok. Si nosotros nos tomamos en serio lo que enseñan esos mitos, partimos de un lugar que es tremendamente importante. Ahí ya todo se acerca. Esos seres, los queremos llamar extraterrestres, llamémoslos extraterrestres, no hay problema, llamemos a las cosas por su nombre. Todos dan señales de que venían más o menos del mismo centro de la galaxia, Orión, las Pléyades, Hunabku. Siempre se habla de, todos señalaban para una misma zona del universo, todos contaban más o menos lo que era una nave. Bueno, pero resulta que, y acá está y empieza la verdadera parte inquietante, al menos en lo que yo puedo aportar y en lo que vi que así sí, esa historia me sirve como humano para conectarme con lo que está más allá de lo humano. Todos tenían los mismos problemas. Esto es famoso. Sí. Esos mismos problemas, a su vez, ahí tenemos lo idéntico en lo diferente, eran los mismos problemas que hoy tenemos los humanos. No tenían problemas distintos, tenían problemas de 3 órdenes. Siempre de esos problemas. Y al final todos esos 3 problemas se le unían en una eclosión que no pudieron contener. Te vas a la India y lees las distintas sunyas, las eras de la India, lo ves claramente. Te vas a las mitologías yamánicas y ves sus historias, qué es lo que hay en la rueda, en la piedra del sol, los 4 glifos que hay alrededor del centro, cada uno de ellos es una era. Te cuentan los mismos problemas que tuvieron esos 4 glifos que los 4 sunyas de la India. ¿Cómo puede ser? Eran deidades que se supone que eran diferentes, seres no terrestres diferentes a los de la India. Sin embargo, tenían los mismos problemas. ¿Qué problemas? 3 que al final se les juntaron. Problemas de orden de poder. Tenían peleas entre ellos para ver quién se quedaba con el poder. Enki, Enkidu se peleaban por el poder. ¿Vamos a dejar que los humanos tengan el poder o lo vamos a seguir teniendo nosotros? Todas las culturas nos muestran que esos orígenes de la humanidad empezaron con seres que sean de la Tierra o de donde sean, tenían problemas muy parecidos a los que no podemos resolver nosotros. Yo quiero ver qué hicieron. Entonces, ante eso, porque si esos seres aceptamos que tenían más evolución, pero tenían los mismos problemas, yo quiero ver qué hacían ante esos problemas, porque ahí como hombre me sirve. Segundo, esos problemas por el poder derivaban en serios problemas que no podían resolver tecnológicamente con todo lo que habían podido avanzar. La tecnología no les resolvía los problemas que tenían entre ellos por el poder, sino que al revés, aplicaban una tecnología que empeoraba todo. Siempre se habla, terminan todos por catástrofe. Catástrofe por algún elemento. Agua, por fuego, por invasión de algo externo siempre, que es algo externo a lo que la naturaleza de ese lugar ubicaba. A eso me refiero, que terminaba destrozando. Y lo más llamativo, el tercer problema, el primero entonces, problemas de poder
problemas de tecnología que se les vuelve en contra, y el tercer problema, que era, bueno, yo soy psicoanalista, como formación psicoanalítica fue lo primero que me llamó la atención. Todos tenían, en todas las Biblias está, y no hay Biblia donde no esté, conflictos sexuales. En todas las Biblias algo pasó con el sexo que no pudieron manejarlo y se les volvió en contra. Si no es que los gigantes Nefilín tuvieron sexo con las mujeres de la tierra porque las vieron hermosas, siempre eran problemas de ese orden, problemas sexuales. Esto es muy humano. Esto nos dice que los humanos, de ahí podemos obtener algo muy importante. Nos mostraron los mismos problemas que tenemos que aprender a resolver nosotros. Esto es genial. Por lo mismo que decíamos antes, yo no quiero un Cristo que no tenía los mismos problemas que tengo yo. Yo quiero un Cristo que tenía los mismos problemas que tengo yo, pero que me muestra qué hizo ante esos problemas para de eso alcanzar el grado divino que alcanzó. Buda tenía los mismos problemas que cualquier ser humano tiene con su esposa. Cuando Buda estaba debajo de la higuera queriendo iluminarse y Yasodhara, la esposa, iba y le decía, ¿qué hacemos con el nene que tengo en casa, don Siddhartha? O sea, uno lo cuenta así. Y es leer el periódico, es leer el diario de todos los días cuando uno está leyendo mitología. Cristo tenía un serio problema, que era su mamá. Con todo cariño y respeto lo voy a decir. Su mamá hebrea, que el logotipo de la madre hebrea es una madre sobreprotectora, que quería que el nene sea como ella quería, y le va a buscar cuando él está hablando ante los del Sanedrín, y si uno la lee la Biblia, y la lee, se toma el trabajo de leerla, ve que el tipo, con todo cariño y respeto, Cristo estaba hablando ante los maestros del Sanedrín y en la puerta a la madre llamándolo, nene, vení, y le dicen, está tu mamá en la puerta, y él tiene que responder, esta es mi familia, no es... Son los problemas que tenemos todos. Así sí me interesa. Uno lee en la Biblia claramente los celos que había entre los discípulos y la familia, y que los discípulos creían que tenían que ser de la familia, y Cristo traía gente que era como Magdalena, que no era de la familia, y él les enseñaba cosas que a los de la familia no. Estos problemas los tenemos todos. Con los seres que originan las culturas, los seres no terrestres que originan la cultura terrestre, pasaba lo mismo. Tenían problemas muy parecidos, como nos pasa con los mitos griegos. Esto es muy interesante. Uno va y lee la mitología griega y dice qué humanos que eran esos dioses. Tenían los mismos problemas que tenemos nosotros. Júpiter que se excita con una mujer y va y la viola y de ahí nace un hijo, la ninfa Eco es violada. Uno ve que tenían problemas de celos, de poder entre ellos. Uno dice, o no eran tan evolucionados, pero ¿cómo lograron todo lo que después lograron? ¿Cómo lograron las culturas espléndidas que lograron? ¿Cómo lograron las potestades que nos cuentan que lograron? O el mensaje va por otro lado. Nos muestran primero un modelo idéntico al que tenemos los humanos para mostrarnos el camino con el cual de eso, como el loto que nace del barro y por eso es sagrado, porque permanece blanco y puro pero naciendo del barro, lo que te enseña el Namaskar en la India, tuve la oportunidad de estar ahí, y el Namaskar no se entiende, si no se entiende esto, Namaskar, Namaste, empiezan en ese juego de que van a buscar el Nam, y el Nam es ir a buscar lo peor, ir a buscar el barro para nacer ahí. Nos muestran primero algo lleno de barro, lleno de lodo. Nos muestran culturas con problemas idénticos a los nuestros. Todos los escritos sagrados empiezan así. Un problema de poderes entre ellos, quién se queda con el oro, quién se queda con la especie, quién posee sexualmente a los que les interesa poseer sexualmente. No hay diferencia entre leer mitología griega, historia de cada una de estas culturas en la parte que tiene que ver con lo extraterrestre o el diario de hoy a la tarde. Es el mismo problema, lees las mismas cosas. Si es así, yo quiero ver qué hicieron ante eso. Cuando tuvieron problemas, ¿qué hicieron? Porque entonces entiendo, con una lógica fantástica, hermosa, por qué nos vinieron a enseñar y por qué nos dejaron Biblias y por qué en esas Biblias siempre finalmente se trata de el contacto con lo divino, pero empezando de problemas muy humanos. Eso es lo que yo entiendo que nos aporta, porque cuando en forma personal yo traté de aplicar esas mismas cosas que en la Biblia diferente fui viendo que era lo idéntico que aplicaban ellos, sí, puedo decir en mi vida ocurre lo mismo. Se abren puertas que uno puede decir, me ayudó el universo, es divino, esto es magia pura, ¿cómo ocurrió?
Ahí están los pasos como ocurren. Y de eso hice un método de 11 pasos. Esos 11 pasos, que yo los llamo los 11 pasos de la magia, son los que encontré por igual en todas las culturas. Y el principio de cada cultura tiene las primeras claves. Las que si como humanos nos animamos a aplicarlas, aunque tengamos los mismos problemas que 1000 años atrás, 2000 años atrás, 3000 años atrás, quien lo aplica cambia de era. Ya no choca contra esos mismos problemas. Problemas económicos, problemas tecnológicos, problemas políticos, problemas donde la ciencia nos resuelve una cosa a cambio de complicarnos el planeta, a cambio de complicarnos la especie, y lo que nos vende como solución nos enfermó 7 veces más, no lo digo yo, lo dicen los informes de la ONU. Por cada enfermedad que la ciencia logró curar nos generó 7 enfermedades nuevas. Por cada gran avance tecnológico nos destrozaron hectáreas irrecuperables del planeta. O sea, quedar atrapado en creer que la humanidad lo va a resolver es vieja era. Tenemos una oportunidad. Probemos a aplicar de uno en uno. Al final, todas las culturas originarias están de acuerdo en que esto que ocurrió el 22 de diciembre de 2012, tuve el honor de ser invitado a recibir en la cultura maya con 103 maestros de las culturas originarias, me invitó la sacerdotisa maya Nakin a generar la entrada del primer rayo de plasma del 22 de diciembre del 2002. Todas las culturas que enseñan de eso, todas dicen lo mismo: el cambio de era es individual. No va a haber un cambio de era que va a llegar a nosotros. Nosotros tenemos que llegar a este cambio. Por eso es el más difícil y el más importante. ¿Dónde empiezan los cambios de era en las culturas? Cuando alguna cultura no terrestre llega y empieza a dar un mapa, que es el mismo en todos lados. Yo, si te parece bien, te propongo concentrarnos tal vez en la que de entrada más sea conocida por todos, la Biblia hebreo-cristiana, porque hablarte del Enuma Elish o del Gilgamesh o hablarte de los Vedas hindúes por ahí lleva mucha explicación extra. Pero más o menos de la Biblia alguna idea todo el mundo por lo menos cree que tiene. Y voy a hablar del Génesis, no voy a hablar de Levítico, que ya no lo lee nadie, sino del Génesis. Más o menos alguna idea, aunque sea por Hollywood, la gente tiene. Y hay una clave central que viene inmediatamente a toda la parte más o menos conocida de Adán y Eva, el diluvio, que es mucho más importante y que está codificada. Sabemos que la Biblia está escrita, la Biblia judeocristiana, en una lógica cabalística, hebrea. Por lo tanto, los números importan mucho. Que lo que te voy a decir transcurre en el capítulo 11 del Génesis es muy importante. Porque para los hebreos el 11 es un número especial en la Cábala, es un número maestro. Entonces lo que ponen con esos números en la Biblia suele tener una importancia extra. Los 11 pasos de la magia, los 11 frutos del árbol de la vida en la Cábala, nos van mostrando esa misma cuestión. Bueno, en el capítulo 11 de la Biblia hay algo tremendamente fuerte que pasa desapercibido, excepto que tengas esta inquietud de preguntarle a los textos sagrados a ver qué hacían estos tipos cuando se les armaron los mismos problemas que nos armaron a los humanos hoy y que se me arman a mí en mi empresa, una lucha por el poder, gente que tiene intereses sexuales por los compañeros de trabajo pero están escondidos. Son los mismos problemas. Esto es genial cuando uno lo lee así, porque entonces no es una pérdida de tiempo ni es información intelectual. Quedo implicado, quedo como protagonista de la historia. Me están señalando a mí, me están señalando a mi vida y me están diciendo, es por acá el camino. Todos me dicen, es por acá. Bueno, en ese capítulo 11 se había destapado el problema. Un problema que venía desde el Génesis, con la lucha por el poder entre Caín y Abel, por la lucha entre el poder entre Yahvé y el hombre, entre Adán y el hombre. Yahvé que le dice, no tenés que hacer tal cosa, y Adán no cumple lo que dijo, como cualquier político, no cumple su palabra, como cualquier político, entonces se le vuelve en contra, no cumplir la palabra, y Yahvé lo expulsa de un paraíso en el cual lo único que tenía que hacer es cumplir su palabra, pero al mismo tiempo, para eso, al expulsarlo, empieza a ver, por lo que precisamente puso en juego ese Adán mitológico, su sexualidad respecto de Eva, en un conflicto sexual. Vemos que son los mismos problemas, por eso insisto en leerlo con esta clave. Adán y Eva tuvieron los mismos problemas que Enkidu con Gilgamesh, que entre Enki en el mito de Sumeria. Digo, vamos a ver siempre una misma cuestión. ¿Qué pasó? Todo esto explotó en el capítulo 11 de la
del Génesis. Todos esos problemas por el poder, sexuales, y que se les volvía en contra lo que trataban de hacer, como por ejemplo el hecho de esconderse detrás de la tecnología. ¿Qué era la tecnología? Ya habían podido generar ropa. Y aparece Yahvé y les dice, ¿de dónde sacaron esa ropa? Esa era la tecnología de ese momento que ellos podían generar. Como cuando yo hice mucha supervivencia entre mis viajes, y una de las cosas que uno sabe cuando llega a supervivencia, lo primero que tecnológicamente tiene que armar es fuego, refugio y ropa. Ok, ya tenían ropa, o sea, había tecnología. De hecho, después aparecen los Abel, que etimológicamente significa labradores, y Caín, que etimológicamente significa herreros. O sea, nos está poniendo en que había un problema tecnológico entre herreros y labradores. Sí, esto históricamente además se puede comprobar que había un problema entre gremios, por decir así, entre sindicatos. Bueno, estos eran Caín y Abel. Ok, pero sin entrar en tanto detalle de las primeras partes, esto explota en lo que se llama la Torre de Babel. Nadie se entiende con nadie, nadie se entiende con nadie, y todos dicen que quieren lo mismo, ir hacia lo divino, ir hacia lo alto, ir hacia... Pero todos se pelean queriendo lo mismo. Como diría Freud, cuando le quemaron sus libros los nazis, y él dijo, ¿qué progresos hemos hecho? Un siglo atrás me hubieran quemado a mí, ahora queman a mis libros, irónicamente. Yo digo lo mismo, ¿qué progresos hemos hecho? Todos los políticos diciendo que quieren lo mismo, ir hacia arriba, progresar, pero todos se pelean entre ellos. Todas las iglesias diciendo que quieren lo mismo, acercarse a Dios, pero todas viven peleándose entre ellas, el ortodoxo con el protestante, con el católico, con el... Ok, ¿qué progresos hemos hecho? Como diría Freud. Cuando efectivamente uno se pone a ver qué hicieron, lo que hicieron ante el conflicto cuando les explotó. ¿Qué conflicto? El conflicto de poder del capítulo 11 del Génesis. Estamos en Babilonia, en la tierra de Senar, dice la Biblia, y Senar es Sumeria. O sea, está claro que están hablando de un lugar geográfico donde explotó un conflicto porque algunos querían llegar más alto que otros. Es tal cual la vida de hoy. Previamente hubo un conflicto sexual, insisto. Bueno, ok. A mí me importa de todo ese problema tan humano, idéntico al que hoy leemos cuando vemos cualquier noticiero, leemos cualquier diario, me importa mucho ver, me importó de entrada, qué camino nos indicaron ellos. Los que tenían una evolución superior de acuerdo a que en ese momento los humanos los veían como divinizados, entonces tenían una evolución superior. ¿Qué hicieron? Hay algo tremendo que la Biblia ubica. En el capítulo 11 dan por primera vez cierta pauta de qué hay que hacer ante un conflicto. En algún lugar aprendieron esos humanos que tenían ese problema que lo que tenían que hacer ante el conflicto, ¿qué es? Dicen en el capítulo 11 de la Biblia, no hago una cita hipertextual, pero bastante cercana, es, bueno, lo que tenemos que hacer es crearnos un yem, palabra en hebreo muy clave. Tenemos este problema. Lo vamos a resolver creándonos un yem. La Biblia no sabe cómo traducirlo, si no te vas a trabajarlo en la lengua originaria, el hebreo, que en este caso viene de el sumerio. La palabra que ahí se ubica es muy rara, es muy extraña. De algún lugar ellos aprendieron, y los que les enseñaban eran esos mismos, los que hoy llamamos extraterrestres, que lo que tenían que hacerse era un yem. Cuando tú lo lees en la Biblia cristiana, judeo-cristiana, lo traducen como nos tenemos que hacer fama. Choca tanto en el oído la idea de que se tenían que hacer fama. Uno dice, está tan claro que hay un anacronismo, que está hablando de algo que es de otra época en la traducción, que yo me fui a trabajarlo en la... No solo yo, otros investigadores también, pero bueno, cuento mi investigación. Esa palabra hebrea, yem, viene de los sumerios. Antes te lo nombraba, del Enuma Elish. Viene directamente del Enuma Elish. Enuma Elish empieza con esa palabra, Enuma Elish, la Nabu Shem Amu. Ok, ¿qué quiere decir eso? Cuando los cielos aún no tenían nombre. Epa. Shem es el nombre. Un momento, ¿qué me están diciendo los de la Biblia? Que ante el problema tuvieron que aprender a poner un nombre. Nos resulta tan imposible de entender que o ahí hay un mensaje perfectamente codificado o pierde todo sentido. Ahora entendamos por qué la traducción dijo, claro, nosotros que decimos cuando alguien tiene fama, tiene un nombre. Por eso la traducción rompió toda lógica y dijo nos tenemos que hacer fama.
Claro, allá en el fondo del sentido hay un sentido. Me tengo que hacer un nombre, me tengo que hacer una fama. Pero no era eso, no era fama. Los hebreos tienen una palabra para fama y otra para nombre. Ok. Lo extraño es lo siguiente. Una vez que los hombres, hola, entramos en la parte central. Hola, Hola, Jorge José Luis. Sí. Hola, hola. Perdimos. A ver. ¿Estamos? Fíjate Sí, dónde sí. se produce el corte, cuando ya estamos entrando en las partes más importantes. Ok, dale. ¿Cuál la lógica de lo que decíamos? Cuando se ingresa en lo importante, ahí surgen las esfinges. Lo más extraño de todo esto es que cuando surge la cuestión de que finalmente vamos a realizar un nombre como solución, ¿eh? Ubica eso la Biblia, lo más raro de todo esto es la reacción de esos seres que son los que codificamos como no terrestres. La reacción de esos seres es, en el mismo capítulo 11 del Génesis, la siguiente. Hablan entre ellos, porque bueno, ya está claro que son Elohim. Elohim significa plural de dioses. O sea, está claro, no hay un monoteísmo al respecto, como lo pretende cada una de las iglesias. Elohim significa dioses, punto. Y ahí son nombrados los Elohim. O sea, hablan entre ellos, son más de uno, punto, de esto no hay duda. Y se dicen entre ellos lo siguiente, uy, visto que ahora tienen una lengua, pueden nombrar, ahora todo lo que se propongan lo van a lograr. Tenemos que tener cuidado. Si esto no es una clave, si me están diciendo los seres superevolucionados que estos pescaron un secreto, ahora tienen un secreto, ahora saben que hay que nombrar y tienen una lengua y con esto van a lograr todo lo que quieran. Yo como humano quiero eso. Yo quiero aprender a lograr todo lo que quiero. Claro, con eso me acerco mucho a lo divino, porque se supone que Dios es el que genera lo que quiere. Ahí hay una clave. Esa clave es la que yo me puse a investigar de entrada. Hay 4 claves, hoy podemos hablar de una, cada una lleva mucho desarrollo. ¿A dónde nos lleva eso? A esa palabra clave, Yem. Esa palabra Yem viene de lo que antes te nombraba, el Enuma Elish. Y en el Enuma Elish está la raíz asiria de la palabra hebrea Yem, que quiere decir nombre. Y viene de Yam. ¿Y Yam qué significa? Lo que se les atribuye a esos seres extraterrestres. Brillo. Lo alto, los cielos, el brillo. Cuando uno aprende Yem, se desarrolla Yam. Nos pasamos los años, todos los que tenemos ganas de estos caminos, de aprender, a ver si logro desarrollar las chakras, la respiración, todo lo que hacemos al principio. Yo me pasé los primeros 2 décadas de mi recorrido en tratar de desarrollar algún brillo por esa vía. Y sabemos lo difícil que es despertar un chakra. Bueno, encima que son 7 del cuerpo físico, más 2 del cuerpo astral, más 2 del cuerpo superior. O sea, te pasas la encarnación tratando de desarrollar algún brillo para que lo que tú toques se transforme en brillante. Tu trabajo, tu pareja, tu salud. Ok, estos de pronto me daban una clave. Shem y por debajo está Yam. O sea, escondidito detrás de aprender a nombrar está aprender a brillar. Y antes de Yam, esa raíz es Yak. ¿Y Yak qué es? Vaciarse. Momento. Cuando yo me puse a estudiar los pasos que dio Cristo, los pasos que dio Buda, los pasos que dio Sankara, los pasos que dio Milarepa, los pasos que dieron Huiracocha, los iniciados de cada cultura, ellos decían lo mismo. Vaciarse, nombrar y brillar. Son fases idénticas. Pongo un freno en la cultura sumeria. Nos vamos a la India. Nos vamos un minuto a la India, con cosas que no son muy complicadas, pero que nos van a mostrar lo mismo. ¿Qué vemos en la India? En la India te tratan de enseñar que hay algo que se llama el Shak, cuya primera etimología es Vak. ¿Y Yak qué es? Lo que después se desarrolla como Ya. ¿Y qué es Ya? Lo que vas a encontrar en esas palabras. ¿Cuál? Sun Ya. Dijimos, estábamos en Yem, Yam y Yak. En Sumeria. Ahora nos fuimos a la India. Encuentro los mismos sonidos. Sunya. ¿Qué significa Sunya en la India? Vaciarse. Ya. Sunya
a su vez es raíz etimológica en la India de surya. Cualquiera que aprendió el rito del Surya Namaskar, en la India, más o menos lo que todo turista le enseñan, hasta ahí llega, el Surya Namaskar, el saludo al sol de las mañanas. Surya significa sol. Otra vez tenemos vacío y brillo. Sunya lleva a brillo, a surya. Y de ya tenemos la etimología de palabras muy conocidas en Occidente. Por ejemplo, Shambhala, el reino del brillo, el reino del brillo. Upanishad, Upanishad, lo que solo pueden leer los que brillan. Upanishad, Shambhala, terrenos brillantes que nos conectan directamente con la otra etimología. Akasha, registro del brillo puro, donde todo está registrado. Y Akasha es se apoya en la raíz etimológica Yat, que a su vez se apoya en Bak. ¿Y Bak qué es? En Occidente la entendemos muy bien. Bak es la etimología de vacío. Todo empieza a hablar de lo mismo. Vacío, nombre, brillo. Vacío, nombre, brillo. Los en la India honran la vaca, no por la vaca. No hay motivo mitológico por el que honran la vaca, porque la vaca se llama vaca. Y vaca quiere decir esta conjunción. Vaca quiere decir vacío, vaca quiere decir palabra, y vaca es la etimología de vak, shak, y todo esto shambhala, y todo eso que es todo brillo. Brillo, vacío, la vaca. Si el gato se llamara vaca, honrarían al gato. Lo que honran es el nombre vaca. El origen de la cultura sagrada, te están diciendo, es la vaca. Ahora, cuando tú vas a estudiar los mitos donde está la vaca, ¿dónde está? Está en un mito hindú. Y ese mito hindú se comparte en Egipto. Es el mito de Ka. Y ese mito Ka te enseña los 3 pasos que digo. Se trata de vaciarse, aprender a nombrar y eso te lleva a brillar. No quiero que se transforme en un caos lo que estoy diciendo. Estamos hablando de Sumeria, estamos hablando de la India, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de los textos sagrados, del Enuma Elish, estamos hablando del capítulo 11 del Génesis. Y lo que nos tiene que quedar fijo, súper fijo, es lo idéntico en lo diferente. Todos me dan un mismo mapa. Primero hay que lograr vaciarse. Y hasta los dioses mismos, los extraterrestres tomados como dioses mismos, entran en pánico cuando el hombre descubre que tiene que aprender a nombrar. Y dicen, ahora conocen la lengua. Y ahora que tienen una lengua, ahora van a lograr lo que quieran. Eso es lo mismo que yo estudié cuando estudié magia. Directa y abierta y declaradamente en la India y en la Gnosis. ¿Qué enseñan? La magia, que es el camino del abracadabra. ¿Y abracadabra qué significa? Eso. Averá Gedabar. ¿Y qué es Averá Gedabar? Averá Gedabar es yo creo la realidad hablando. ¿Y Cristo cómo era nombrado? El Abremonte. Abre. Una de las formas en que se nombra a Cristo era el que aprendió el Abrá, el Abraham, Abra. De ahí viene también Abraham y todo esto que decíamos antes. Los brahmanes aprendían a hablar. Ok, ¿qué estamos viendo? O nos extraviamos en 40.000 mitologías y tratamos de entender lo que al final de cuentas, cada una de esas nos está marcando por igual. El símbolo es el símbolo sagrado que en Grecia existía con el nombre de los Anj y que en cada cultura vi que está representado de maneras diferentes. La cruz, el Tahuantinsuyo de los chamanes, el cuadrado mágico de Fuji en la India, tiene infinitos nombres. El Horiki para el Zen siempre tiene el mismo símbolo, que es un origen, toda una bifurcación, pero que después el diamante arriba tiene una punta en común de todo eso bifurcado. Un origen en común. Todos los escritos sagrados del planeta, yo los puedo abrir y irme a Sumeria, irme a la China. No hablamos de los escritos chinos, pero también los escritos chinos, los de Mencio, hablan de lo mismo. Los escritos de todo lo que hoy llamamos taoísmo, lo que hoy llamamos Zen, vienen y hablan de lo mismo. Entonces digo, bifurcan. ¿Pero a dónde desembocan? En enseñanzas idénticas. El humano conecta su camino con lo divino cuando aprende que hay ciertos pasos por igual. Y esos pasos están codificados en ese sonido. Fíjate que me voy, después de años de, como todo, atontado al principio, ahora tal vez un poco menos, pero al principio mucho más. Nos vamos a buscar a 12.000 kilómetros, a la India, a Tíbet, y después te das cuenta de que todo eso lo tenías siempre a la vuelta de tu casa, porque esa cultura es universal.
habiendo estado nacido en Argentina, bueno, después me entero de que todo esto lo tenían las culturas yamánicas. Perdón, chamán. Otra vez. No importa que lo escriban, S-H-A, C-H-A, Y-A, el sonido es siempre el mismo. Eso es lo que tenemos como pista. Y los chamanes a quienes estudian, a Viracocha, otra vez. Huiracocha tiene ese sonido. ¿Y qué enseña Huiracocha? Lo ellos llaman así, el camino de la chacana. Otra vez, ¿y qué es la chacana? Los 11 pasos están codificados en una especie de cruz andina que se llama, donde todo empieza en vaciarse y concluye en brillo para quien empezó en vaciarse. Y en el medio que tienen que aprender lo que ellos llaman el Yankai, otra vez el Ya. ¿Y qué es el Yankai? Un camino donde tú tienes que aprender a nombrar lo que quieres. Bien, tenemos una orientación que nos hace total enigma, nos resulta muy enigmático, pero que solo recorriéndolo lo podemos clarificar. Todos nos señalan, es en una dirección. ¿Cuál? Vaciarse, nombrar, brillar. Vaciarse, nombrar, brillar. El que se vacía y aprende a nombrar, por algún motivo extraño, siempre se relaciona con, es el que logra ser el brillante. Nos vamos a la India, vemos lo mismo. ¿Qué vemos en la India? El Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva, logra Brahma que el hombre normal, el Vishnu normal, que se encarna como hombre, logra un estado de Vishnu cuando se enciende, cuando brilla. Y todo el Bhagavad Gita nos trata de enseñar eso. El Bhagavad Gita es el hombre común, un Arjuna que se encuentra con Krishna, otra vez tenemos ahí el sonido, y ese Krishna le enseña que tiene que aprender a brillar. Y para eso que le enseña, a vaciarse, aprender a nombrar lo que quiere, por eso se le encarna ¿a dónde, Krishna? Al humano. Es una pregunta muy importante. Se nos encarna Dios para ayudarnos. ¿Dónde lo encuentro? El Bhagavad Gita me da la respuesta. ¿Dónde está? Arjuna era un general de ejército. ¿Está en mi espada? ¿Está en mi lanza? ¿Dónde está Dios encarnado en mi vida? Ok, ¿y dónde se le encarnó Krishna, el que le va a enseñar a Arjuna que el secreto para que Brahma lo acepte es que tiene que brillar? Si no, va al terreno de Shiva, el Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, va al terreno de la materia nada más. Eso es lo que somos, humus, materia. Tenemos que aprender a despertar divinidad, como decía Platón, iniciado al respecto. Somos dioses, somos humanos que olvidamos que somos dioses y estamos aquí para recordarlo y volveremos todas las veces que sea necesario hasta que lo recordemos. Ok. ¿Y dónde se le encarnó esa deidad Arjuna? En lo que se llama el Auriga. ¿Qué es Auriga? Auri. Escucho que nombras. Aurícula. Oreja. Otra vez, le dice, tienes que aprender a nombrarlo. ¿Y qué es el Auriga? El conductor del carro. ¿Eso qué significa? Lo divino, Krishna, precisa que le digas a dónde quieres ir. Entonces te lleva hacia ahí. Eso es lo que llamamos magia. Abracadabra es yo creo la realidad hablando. ¿Por qué no nos funciona? ¿Por qué el pobrecito que se aprende afirmaciones, que aprende a decretar, no le funciona poquito? Yo estudié todos los escritos sagrados que conozco, los estudié. Los que conozco los estudié. Ok, no vi una sola vez que Cristo haga afirmaciones, decretos, que Buda haga afirmaciones. Ellos hacen invocación, que es otra cosa, aprender a nombrar lo que quieren. No estupidizarse tratando de que me digan qué frases. ¿Por qué nombrar no nos funciona cuando decimos yo quiero tal cosa? Porque primero está aprender a vaciarse. Y eso está codificado en esas realidades. Todos los seres que llamamos extraterrestres, todos por igual nos han dado una misma vía, una misma pista. ¿Cuál? Hay un camino que empieza con 3 pasos. Aprender a vaciar, a vaciarnos. El gen empieza ahí, el vacío existencial. La nada, el sunya, el cero. Aprender a nombrar lo que queremos nombrar, y eso trae un brillo que empieza a traer aparejado en nuestra vida que lo brillante, lo similar atraiga lo similar. De ahí en más hay 8 pasos, son 11 en total, pero en todas las culturas están codificados esos 11 pasos y los 3 primeros tienen que ver con los extraterrestres. Todas las culturas nos mostraron eso, que ante el problema aprendieron a vaciarse del problema, a no tener el mismo problema que tenían los humanos, tomar distancia, diferenciarse, vaciarse, nombrar lo que querían y entonces mantenían un estado que para los humanos seguía siendo divino. Ahora, ¿cuál es el gran desafío? Llevar eso a nuestras vidas. Porque o nos lo dejaron para que perdamos tiempo leyendo estupideces mitológicas, o
lo dejaron como un mapa. A partir de ahí empieza ese juego donde, si miramos a esos extraterrestres para entender los pasos en común que todas las culturas originarias nos dejaron, de ahí en más aprendemos a usar esos 3 pasos, son los 3 primeros pasos del método de la magia, y de ahí en más trabajamos con los pasos siguientes, una vez que ya estamos trabajando en un terreno de lo divino, no de lo humano. Tú querías que ubiquemos lo de Cristo. Cristo hizo lo mismo. Todo el trabajo de Cristo es una gran ejemplificación de lo que acabo de indicar. ¿Cristo qué hizo primero? Se vació. Se vació de todo eso que la familia lo había llenado. Tú eres arónico y davídico, por lo tanto tú ya eres divino, no tienes que hacer algo, ya eres el Mesías, eres el ungido. Y él cambió eso por el Cristos, no el Cristos. ¿Y Cristos qué significa? El que se unge. Es muy distinto. Tengo que lograr ungirme a mí mismo. Y para eso que aprendió, una palabra basta para salvar. Para eso que aprendió lo que está en los evangelios. No es lo que entra por tu boca lo que te infecta, es lo que sale de tu boca. Se los decía a los ayunantes, a los que hoy sería el vegano, el vegetariano, quiere ser vegano, vegetariano, celo. Fenómeno. Yo estuve en todas las culturas donde hay personas sagradas, algunos comen carne, otros no, y son igual de sagrados. Cristo les dice, lo que sale de tu boca. Y Cristo le dice, serás condenado o salvado por tu palabra. Ves que les enseña a nombrar, a nombrar, a nombrar. Pero primero se vació de todo lo que la familia le había ubicado, que era lo que él tenía que ser, el ungido, el Mesías, porque tenía sangre sacerdotal arónica y sangre de realeza davídica. Se vació de eso. Aprendió algo que se llama el camino de la palabra. Y en ese camino de la palabra alcanzó un brillo. Lo mismo te puedo contar de Buda. Se vació de lo que quería el padre de él, que lo único que quería era que viviera en el templo. Y Siddhartha Gautama se vació de eso, salió y aprendió que tenía que nombrar lo que estaba encontrando, porque si no aprendía a nombrar enfermedad, no podía resolverlo. Me encontré con la enfermedad, con la vejez, me encontré con cosas que aprendí a nombrar. Buda enseña, justo antes de morir, cuando llama a todos los Tathagata, a todos los iniciados, y les pregunta, ¿qué aprendiste? ¿Con qué te iluminas? Con respiración, fuera. ¿Con qué te iluminas? Con viaje astral, fuera. Todo eso que todos queremos aprender creyendo que eso Buda lo descartaba. Hasta que él, prácticamente como última palabra, dice, lo único que nos ilumina es seguir la palabra, seguir el camino de la escucha. Otra vez, el auriga, la palabra, el nombrarnos ilumina. Ok, acá están las claves. Tú querías que hablemos de los extraterrestres. Yo traté de hablar de lo que por igual nos enseñaron los extraterrestres. Ya sé que esto abre millones de preguntas. ¿Cómo se aplica? El camino en la vida cotidiana, los ejemplos que en cada cultura está ubicado. Pero creo que ya tenemos la orientación inicial. Si tú quieres, con mucho gusto, en otro momento podemos hacer una continuación del tema. O tal vez consideres que, bueno, al menos hemos dado una orientación respecto de lo extraterrestre que no se limita a si venimos de tal planeta o tal otro planeta, que al final el problema que tú tienes con el banco no se varía, porque hayas venido de los Anunnaki o hayas venido de tu mamá y tu papá. No varía por eso. Sí va a variar si aprendes lo que esos nos enseñaron. ¿Qué nos enseñaron? Estas claves. El que logra hablar con una sola lengua y aprende a nombrar, logra lo que quiere. Capítulo 11 de la Biblia. Y antes de eso que estaba el diablo, dividido, con una lengua doble, bífida, representado por la serpiente. ¿Ves? Hay que unificar la lengua. El que logra hablar con una sola lengua, si no, estás en terreno del diablo. ¿Y con qué lo representan? Con una lengua doble, bífida. ¿Ves que sigue una lógica? Aprender a nombrar lo que quieres nombrar y aprender a usar la palabra, habiendo vaciado de ti las palabras que vivían en ti, que te impedían lograr lo que querías, es la clave por la que empieza a haber brillo en tu vida. Cuando tú brillas, lo similar atrae lo similar. Empiezas a atraer eso que es el signo occidental de la magia, el brillo. Cuando alguien quiere representar magia, representa brillitos, como está en los mitos está ubicado. Tal vez, por eso te decía, no es exactamente lo que la gente espera cuando vamos a hablar de lo extraterrestre, pero de tanto que darle a la gente lo que espera hablar de los extraterrestres, termina siendo lo mismo hablar de los extraterrestres que no hablarlo. Yo puedo asegurar, quien de los extraterrestres trata de ver, no ya solamente a ellos, sino a donde señalan, empieza a encontrar un camino que lo lleva a un poder similar al de esos extraterrestres.
Sí, incluso fíjate, una de las cosas que he visto sobre los extraterrestres que más han tratado, oye, disculpa, pero el sonido todavía está, Bueno, es el concepto del amor, que incluso has comentado que fue una de las cosas que más se, se, se ¿cómo decir? Perjudicaron más las se religiones. exacto, sí, Sí, señor, es exactamente así. Mira, me has puesto en un punto que a mí particularmente me importa muchísimo porque es uno de los puntos más manoseados, ensuciados, tergiversados de la historia de lo que enseñó Cristo. Yo te decía antes, en México voy a enseñar la enseñanza oculta de Cristo hasta la cruz y en Barcelona, en fin de este año, la enseñanza oculta después de la cruz. Si tú le preguntas a cualquier persona que va a la iglesia, yo le llevé estos estudios al Papa hace 2 años, los despreció como todo lo que tiene que ver con Cristo. Me dijo que los iba a ver, yo le ofrecía a su vez lo que los queros, la cultura más sagrada la de los piedra. incas, me confiaron y yo tengo ese honor. Ahí tienes algo extraterrestre. Ellos Ujú. tienen 3 elementos, de los cuales uno es extraterrestre. Ese lo tengo yo. Yo no tengo sangre quero. Soy el primero en la historia del linaje quero a quien tengo el honor de recibir ese elemento, que es un elemento que ellos tienen codificado como no terrestre. Y me lo dieron a mí porque entienden que la enseñanza que yo doy es similar a la que sus profecías dicen, que es la enseñanza del nuevo Pachacútec, o sea, una enseñanza que te lleva a la nueva era. Ok, yo le llevé eso al Papa y lo tengo filmado, junto con mis estudios de la historia oculta de Cristo. Y lo tengo filmado y le dije al Papa, mira, acá hay un DVD de 11 minutos donde si a usted no le interesa la historia oculta de Cristo que yo descubrí, por lo menos mire ese DVD, porque yo tengo un elemento sagrado de la cultura indígena que si a usted le interesa, me dijeron que se lo puedo obsequiar si yo así lo decido. Nunca me llamó, nunca le interesó. Para recibir a los políticos, a la gente de cine, para eso sí. Pero para algo de las culturas originarias sagradas siguen haciendo lo mismo que hicieron siempre. Pero esto nos demuestra que no hay iglesia de la nueva era, tal como las profecías lo advierten. Sin embargo, a cualquier persona que va al Vaticano, a la iglesia, que tiene algún interés más o menos en Cristo, si cae en las redes de la iglesia, del Vaticano o de la New Age, que es una nueva iglesia, no confundamos la nueva era con la New Age, que es un movimiento como eclesiástico, y le preguntas por el amor, te venden un versito que se creen que tiene que ver con Cristo y que Cristo dijo todo lo contrario. A mí me parece divino eso como punto de conclusión de lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué? A Cristo no le interesaba tanto el amor como nos hizo creer la iglesia, que en nombre del amor mete en cualquier cosa. Si tú lees los Nuevos Testamentos, mira, te digo, mira qué descuento te hago, te descuento todos los apócrifos. Me concentro en los canónicos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, nada más, del Nuevo Testamento. Te lees los 4 evangelios del Nuevo Testamento y vas a ver que muy pocas veces Cristo habla de amor. Esto es llamativo. La iglesia nos hace creer que Cristo era un fanático del amor. Cristo habla muy poco del amor. ¿Y sabes cuándo le interesa de verdad el amor? En el último ratito después de la cruz. Quiere decir, ahí hay una enseñanza muy avanzada a la que él alcanzó solamente después de la cruz y ficción. Lo digo así en clave, porque cuando di la historia oculta de Cristo pude dedicarme mucho a qué es lo que pasó en la cruz. Ok, cruz y ficción, como se dice. Bueno, ok. Haya pasado lo que haya pasado en la cruz, está claro que él ahí alcanzó un estado que lo llevó a cuestiones por las que hoy estamos hablando de él. Porque hasta ese momento Cristo era uno más, no muy distinto a cualquiera de los, con todo respeto, milagreros de su época. Que está Flavio Josefo nombró un montón, Simón el Mago, Dosite, un montón. Bueno, ok. Lo que digo es, Cristo, lo voy a decir gráficamente, se baja de la cruz, ok, para ganar tiempo. Cuando vuelve a aparecer con sus discípulos, recién ahí se interesa en el amor. En ese ratito. Esto es muy importante, porque a la gente le han metido una idea de que Cristo estaba todo el tiempo hablando de amor, y el único momento donde de verdad se interesa en poner el amor como tema de enseñanza es ahí, en la que de verdad es la última cena. La que la gente tiene codificada como la última cena, en realidad es la anteúltima cena. El último encuentro con sus discípulos, donde puede ser, según un evangelio es de mañana y según de otro es de tarde. O sea, fue o el último desayuno o la última cena. El último encuentro fue después de la cruz. Ahí estuvo el último encuentro, podemos llamar la última cena. Ok. Ahí es donde le hace la famosa pregunta a Pedro.
Me amas. donde habla de amor, donde le dice, Pedro, tú me amas. Recién ahí se interesa, ¿eh? Por favor entendamos. Estamos hablando de los 10 minutos finales de hasta donde llega la Biblia. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde según la Biblia, sí, maestro, te amo. Y Pedro parece que es encontrar a alguien que, como lo pinta la Biblia, era medio tonto. Porque, según la Biblia, Cristo le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro, te amo. Si uno no entiende de qué hablan, que están hablando de otra cosa, uno dice, era medio, no sé qué le pasaba. Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro, te amo. No, tú no me amas. Y lo manda a apacentar el ganado, o sea, a enseñar, sabiendo claro que le puso el sellito en la frente, tú no me amas. Ok. Si uno se queda con eso, no entiende nada. No entiende nada. Si te vas a ver qué dijo en realidad Cristo, un tipo que, con todo respeto, que le daba valor a la palabra, Cristo ahí se encargó de hablar en 2 idiomas. Él que había enseñado que la palabra es lo que puede infectar, se encargó de hablar de manera diferente. La verdadera cuestión que transcurrió entre ambos, si vas a estudiarlo en arameo, donde hablaba Cristo, no quiere decir que yo estoy diciendo que yo sepa hablar arameo, sí que me pongo a estudiar los textos, diccionario en mano, donde están las palabras clave y hago todas las investigaciones del caso. Esto que voy a decir es, y Cristo ahí deja de hablar en arameo y habla en griego. Y le dice en griego, claro, ahí se entiende. Cristo le está preguntando a Pedro una cosa y Pedro le está respondiendo otra. Pero te lo traducen todo con la detrás de la palabrita amor y chao, queda una estupidez inentendible. El diálogo es el siguiente, en realidad. Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, tú me ágape, sería esa palabra. Y Pedro le responde, maestro, yo te fileo. Vamos a traducirlas así, son 2 palabras griegas. Claro, ahí se entiende mucho que Cristo le vuelva a preguntar, Pedro, tú me ágape, maestro, yo te fileo. Y se lo vuelve a preguntar, tú me ágape, te fileo. Y el otro, Cristo queda decepcionado. No, entonces tú no me ágape. Ok, ágape, fileo, erostés. Son todos amores distintos que hay en la Biblia. En la Biblia hay 4 amores diferentes. La traducen como la palabra amor y la Biblia tiene 4 palabras distintas según de qué se esté hablando. Filae, ¿qué es? El amor que se tiene por miembros de una misma familia o por amigos. Pedro era hermano de Cristo. Y Cristo le está preguntando por un amor superior. Un amor que solo conoce la iluminación. El ágape, que es de los griegos. Los griegos generaron un concepto que se llama ágape. ¿Y ágape qué era? El amor unido al deseo. Nosotros tenemos el eterno problema de que amamos cosas pero deseamos otras cosas. El hombre que ama a su esposa pero desea otras mujeres, el que ama la vida con sus hijos pero desea otro tipo de vida, el que vivimos con el amor y el deseo separado. Ágape es lo que había que alcanzar entre los griegos, y eso se alcanzaba en un estado muy particular, otro día si quieres lo hablamos, porque ahí están los pasos en Grecia, de lo mismo que estamos diciendo, los mismos 11 pasos, y Cristo le estaba diciendo que quería saber si él lo ágape, porque ágape tiene la raíz etimológica en griego de agalma. ¿Y agalma qué es? Alma brillante. Agalma es un hombre que tenía agalma, ya no era considerado hombre para los griegos, era considerado algo así como un semidios. Gal es la partícula agalma, ágape, y gal es la partícula de origen etimológico de galaxias, viene de ahí. Yeah. Quería lo extraterrestre. Los que vinieron de las galaxias nos enseñaron un secreto, el agalma. Los griegos, en Aristóteles esto está muy claro, dicen, si tú desarrollas agalma, los dioses, los que vienen de las galaxias, se interesan en ti, te ayudan. Pero para desarrollar el agalma había que desarrollar ágape. Entonces Cristo le preguntaba, ¿vos me querés porque somos hermanos nada más? ¿O vos me querés a mí? Porque deseás lo que yo enseño. Claro, tiene total sentido. Ese amor es el único que le interesa a Cristo. ¿Cuál? El que une amor y deseo. Y la iglesia nos hizo creer que el deseo es malo y el amor es bueno, y que si uno tiene que elegir el amor dejando de lado el deseo. Ese amor Cristo lo desecha. Ese es el amor del filae.
Puedo amar a alguien de mi familia, pero no lo puedo desear. Tiene que estar separado el amor del deseo. Pero a Cristo le interesaba el amor junto al deseo. Ese es el camino del brillo. Y para eso hay que vaciarse de... Ahora. Fíjate que incluso mientras estabas diciendo agalma, ¿sabes lo que se me brincó más? Es la parte alma. Claro, Alma. claro. Pero alma brillante. Alma brillante. Gal viene de galaxia, lo mismo que es estrella. Cuando a ti te hacen un regalo, regalo es la misma partícula. ¿Y qué pasa con un regalo? Tratan de darte el alma en una cuestión que te haga brillar. De ahí vienen esas etimologías. De ahí viene también la etimología galán. Cuando uno trata de seducir a alguien, se pone galante. ¿Qué quiere decir? Se pone brillante, pone sus mejores brillos. Las mujeres se pintan con sus mejores brillos. El hombre se pone sus mejores brillos. Siempre estamos en lo mismo. Pero como vemos, y por eso creo que ahí llegó a la conclusión la charla de hoy, porque ahí es lo que ocurrió, lo confirma, todos los caminos conducen a la magia. Y esa magia está codificada con los mismos pasos. Los extraterrestres en juego nos tratan de mostrar, por lo menos claramente codificados, esos primeros 3 pasos. A partir de ahí, los otros pasos son efectos de ficha de dominó que se aprenden, pero lo más difícil y lo más poderoso está concentrado ahí. Creo que hemos dado una apertura muy amplia de un origen en común y que converge en cosas que si nos interesan las podemos volcar a nuestra vida cotidiana. Y con eso, ¿qué estamos haciendo? Uniendo lo humano a lo divino, a la larga. Eso que querríamos como humanos y que todos los iniciados nos enseñaron. Cristo no decía, a ustedes no les tocó, a mí sí, yo tengo divinidad. Cristo decía, yo soy santo, sed santos porque yo soy santo. Nos invitaba a seguir ese camino. Ese camino no eran malos los extraterrestres que vinieron, nos lo dejaron codificado. Creer que vinieron con un grado de evolución tan superior, pero que eran todos malos, egoístas y poderosos, es entonces entender que la evolución superior se alcanza con ese camino de maldad, codicia y poder. No, ahí hay otra cuestión, y creo que hemos hablado bastante, de que lo que trataron es demostrarnos los mismos problemas que tenemos los humanos, pero con soluciones divinas, que en principio pasan por 3 pasos que como humanos ni se nos ocurren. Aprender a vaciarse, aprender a nombrar, y con eso entrar en un estado de brillo que nos permite generar lo que queremos en nuestra vida. ¿A través de qué? De lo que en la India se llama el camino que une al hombre con Dios, las lila, los juegos. ¿Qué son esos? Las casualidades. Generar casualidades en tu vida que generan adentro casualidades y afuera. Eso, si quieres, lo hablamos en otro momento. Claro. Creo que ya estamos suficientemente hoy desarrollados al respecto. Te agradezco infinitamente, de verdad. Como ves, he tratado de poner en juego mucho de lo que a mí me llevó décadas de investigación. Ojalá a alguno le haya podido ser de utilidad. Y hemos tratado de, dentro de toda una cuestión tan difícil, dejar conceptos muy claros. Claro, definitivamente. Y has dado unas explicaciones fenomenales que luego podemos expandir con mucho más detalle. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto las podemos expandir y gracias si te han parecido buenas. Sinceramente, intento decir cosas que, hablando de estos temas, habitualmente la gente no las dice, y eso es lo mismo que quedarse viendo el dedo. Hoy hemos mirado hacia dónde señalan esos dedos. Y hacia dónde señalan es hacia ti mismo, pero invitándote a encenderte. De eso se trata. Muchas gracias otra vez. Estamos abiertos para continuar esta posibilidad entonces. Gracias sinceramente.